Un colega coleccionista de Gran Bretaña, Andy de Trading Card Boss, me dijo: yo sé que a ti te gusta Harry Potter, así que te voy a enviar algo. Y yo pensé, no inventes, cualquier algo de Harry Potter de su país de origen sería genial. Y así fue. Llegó todo esto súper rápido en un paquetito. Esta es la última colección de tarjetas que lanzó Panini. También hay otras tarjetas de colecciones que también tenemos aquí en el canal. Y esto, amigos, esto se los voy a enseñar hasta el final porque realmente es una maravilla. No lo van a creer, en serio. Pero antes de comenzar con el video, quiero darle las gracias a Andy por este regalote. Hi Andy, I don't speak English well, but I just want to say thank you. I really appreciate this gift. A lot. Indeed. Quédense conmigo para echar un ojo. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Esta es la última colección de tarjetas que lanzó Panini. Harry Potter Together Contact Trading Cards. Son tarjetas para jugar. Ya le eché un ojillo. Andy me mandó las portadas. Yo aquí tengo un coleccionador donde voy a poner estas portadas, pero primero le vamos a echar un ojo a todo esto. Vean nada más, las tarjetas tienen en sus 4 lados un circulito y depende del tipo de juego que vayamos a jugar, es si hay que hacer coincidir los círculos azules o los amarillos, verdes y rojos que son de las 4 casas de Hogwarts. Las super uniones son cuando hacemos coincidir la figurita. Así, aquí está. Tenemos aquí a Gryffindor. Yeah. Y así con las 4 casas. Pero también tiene para hacer coincidir las reliquias de la muerte. Por aquí tenemos el circulito. Aquí hay como un palito, que es la varita. Y el triangulito. ¡Wow! ¡Qué genial! Vamos a echarle un vistazo a todas estas imágenes. Como ya hemos visto un montón de colecciones y álbumes de Harry Potter, sí, de repente es como cansado ver las mismas imágenes. Pues son de las mismas películas. Pero he visto que en estas tarjetas hay otras imágenes, hay escenas de las películas que no he visto en otras colecciones y eso me gustó mucho. Se siente como muy fresco. También hay variantes, chequen. Esta tiene como un margencito plateado y hay unas con margencito dorado. Entonces esta colección está bárbara. Y vean aquí, son 4 varitas. A ver si se sienten muy Potterhead, porque yo no. Aquí yo veo la de Voldemort, la varita de Sauco. Yo creo que esta es la de Harry Potter y esta no sé. A ver ustedes de quién creen que sea esa varita. Y la numeración está en la esquina superior derecha. Están súper bonitas. Uy, no les he mostrado el reverso. Van a ver, vean estos muchachos, qué padre se ve. Wow, qué linda. Andy me mandó varias, sí son bastantes. Qué genial. Está padrísima esta colección. Son puras imágenes como de acción. Oh. Y así es la parte posterior. Vean cuánta elegancia. ¡Ay, está bellísima! Las formas de jugar. Aquí está el dominó, rompecabezas y de contacto. ¡Wow! Y acá tenemos la checklist. O sea, son bastantes. Son un montón. Y esta es la parte posterior para poner en el coleccionador. Vean nada más, como la parte de atrás de las tarjetas. Yo aquí tengo un coleccionador donde estoy poniendo mis manualidades, las tarjetas que hago con las cajas de juguetes que ya no he continuado, pero ya pronto, porque ya tengo un montón de cajas ahí amontonadas. Aquí vamos a poner las portadas. Está medio rayadito mi coleccionador. Y también las tarjetas las vamos a acomodar. ¡Ay, qué bonitas se ven! ¡Qué bonitas se ven todas juntitas! Vean nada más. Y de esta colección también nos mandó esta especial. Está en una fundita protectora. A ver si no le marcamos los dedotes. Tiene las esquinas doraditas. Y esta yo creo que la voy a dejar en su bolsita. ¡Ay, qué padre! ¡Qué cosa
tan bonita se acaba de unir a mi colección de Harry Potter, porque aquí la colección más grande que tenemos de estampas y tarjetas es de Harry Potter. Repetidas es 100% Potterhead. También están estas 3 tarjetas de edición especial. Estas son de otra colección, son de esta que no hemos abierto aquí en el canal. De esta colección tengo este set de iniciación y aparte una cajita con sobres. No puedo creer que todavía no lo he abierto, pero ahí está guardadito para un día darle su tiempo. Cada set de iniciación tiene una tarjeta especial y son estas que están aquí. Vean nada más qué bonito. Esta tiene como un fondo como tornasol. Ese es el reverso de esta colección. Tenemos aquí a Dumbledore y otra de Dumbledore también. Esta está padre porque tiene relieve. Tan marcado el relieve que se ve en la parte posterior. Muy pronto vamos a ver. Y cheque nada más esto. También me voló la cabeza. Es una tarjeta. ¿Esta de qué colección creen que sea? La tengo por aquí. Esta sí le estamos echando ganas para llenarla. Es del calendario. Esta tarjeta es especial y es de Gryffindor, edición limitada. Tarjeta de mensajitos. Vean. 10 puntos para Gryffindor. Ay, qué padre, no, qué emoción tener esta aquí. Y esto, que realmente yo no sabía que existía, pero parece que allá en Gran Bretaña hay muchos de estos y me hace muy feliz tener esto en mis manos. Son celdas originales de la película. Son 2 y yo creo que no se alcanza a ver. Yo creo que voy a hacer una toma a contraluz. Aquí tenemos a Harry y a Ron en El Príncipe Mestizo. Vean nada más aquí, qué bonito. No puedo creer que tenga uno de estos. Y tiene su certificado de autenticidad. Este no lo he abierto. Es cartoncito y no quiero que le pase absolutamente nada. Entonces yo creo que lo voy a dejar así, tal cual. Ay no, qué feliz. Qué buena onda. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse a mi canal, pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal. Tal vez hay una colección que les va a gustar. Tengo una playlist de puras colecciones de Harry Potter, del mundo mágico, para que le echen un ojo si son Potterhead de corazón. Y de nueva cuenta, thank you very much Andy por este regalo. Te mandamos muchos saludos hasta Gran Bretaña y que continúen las colecciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.